Muy bien, sean bienvenidos en esta calurosa tarde. No sé si soy yo por andar corriendo para arriba y para abajo, o si así estás de calor. ¿Qué tal está de calor allá afuera? ¿Está haciendo calor? ¿No? Veo gente con chamarra, veo gente de manga larga y luego veo gente así muy veraniega, ¿verdad? Yo creo que depende de cada quien, ¿verdad? En fin, quiero dejarles saber algunos de los anuncios que tenemos para esta tarde, para que sepan qué es lo que está sucediendo en nuestra iglesia y para que hagan planes para estar en algunas de estas actividades. Primero les quiero dejar saber acerca de nuestra escuela bíblica vacacional, que se va a llevar a cabo el martes 8 de julio al viernes 11 de julio. Y ya pueden registrarse como voluntarios si quieren ayudar. Va a ser 3 días de mucha actividad para los niños, de martes a jueves o de martes a viernes. Son 4 días de mucha actividad. Va a haber juegos, va a haber todo tipo de manualidades, va a haber juegos de agua también para que los niños vengan y se mojen y se quiten un poco el calor. Así es que siga viendo los anuncios de la iglesia y para que registre a sus niños. Y luego también, si tiene la oportunidad de venir y servir para ayudar a los maestros, también por favor no vaya a dejar de hacer eso. También le quiero dejar saber que este próximo domingo, 1 de junio, tenemos nuestro servicio de comunión y bautismos. Así es que si no se ha bautizado, este domingo lo puede hacer. Como cada primer domingo del mes celebramos nuestra comunión. Así es que después de los bautizos y un tiempo de alabanza, nos acercamos a la mesa del Señor para participar de ella. No se lo vaya a perder. Y luego, por último, les quiero dejar saber que nos han contactado ya los padres, ya que la temporada de los padres ya está en pleno vuelo, y nos han invitado a que podamos obtener algunos boletos a un precio más o menos para un juego entre los Padres y los Dodgers el viernes 20 de junio a las 7:10 de la tarde en Petco Park. Si usted se interesa en adquirir 1, 2, 3 de estos boletos, los que quiera, van a costar $12.50 cada uno, y vamos a adquirir tantos como personas quieran ir. Entonces, si hoy quieren, si están interesados en eso, por favor hablen con nuestro hermano Eddie. Él va a salir dentro de poco, está allá adentro ahorita, pero él va a salir dentro de poco. Él va a tomar nombres, y después de tomar nombres, él va a ser el que los va a corretear por el dinero, y después de corretearlos por el dinero, él es el que les va a dar su boleto. Así es que hablen con él. Viernes 20 de junio a las 7:10. Ya sea que nos veamos aquí, nos vayamos de aquí al estadio, o que nos veamos allá, todos vamos a estar en la misma sección. Así es que ahí tiene. Haga planes para acompañarnos. Muy bien. Abra su Biblia, por favor, a Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, vamos a comenzar este nuevo capítulo hoy. Con el favor de Dios lo vamos a terminar también. Un capítulo muy interesante, un capítulo en el que se nos presenta un personaje nuevo dentro del plan de Dios, y el cual es muy importante que reconozcamos quién es y que reconozcamos cuál es su papel. Ahora, a través del libro de Génesis vamos a tener varias oportunidades en el cual vamos a poder ver a este personaje haciendo algo, haciendo cosas, manifestándose delante de diferentes personas. Entonces, no vamos a tratar de cubrir todo lo que es el tema acerca de este personaje hoy. Simplemente vamos a cubrir lo que aquí se nos presenta, con un poco de detalle que nos va a preparar para lo demás. Pero conforme vayamos encontrándolo dentro de las páginas del Génesis, vamos a ir exponiendo más acerca de quién Él es, por qué pensamos que es la persona que decimos que es, y cómo es que Él vino a traer una vista anticipada de cuando los tiempos se cumplieran, lo que iba a ser la encarnación de Jesucristo. Pero vamos a orar una vez más y luego vamos a comenzar en el estudio. Padre Celestial, una vez más, gracias. Abrimos tu palabra y te pedimos que tú nos guíes a través de ella y que nos enseñes cosas nuevas que no hemos visto antes, oh Dios, y que nuestro corazón pueda ser, Señor, consolado, confortado, nuestro corazón pueda ser animado, y que podamos arraigar nuestra fe más y más en ti. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si su Biblia, la Biblia que usted trae es una Biblia de estudio, y la mayoría de las Biblias de estudio tienen títulos antes de cada capítulo, y a veces lo dividen en secciones. La mía, en esta porción de la Escritura, dice Agar e Ismael. Agar e Ismael van a ser dos personajes nuevos que vamos a ver entrar dentro de las Escrituras, que de alguna manera tienen algo que ver, si no con el primer plan de Dios, cuando menos sí con el plan de Dios después de que Abraham hace las cosas que decide hacer, después de que Sarai hace las cosas que decide hacer.
Y lo que hubiera podido de alguna manera truncar el plan de Dios, Dios lo toma, como las Escrituras nos dice, y lo usa para bien, ¿verdad? Sabemos que todas las cosas le sirven a bien a aquellos que aman a Dios, ¿verdad? Y son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces Dios tiene un propósito y Él lo va a llevar a cabo, y aun cuando el hombre y Satanás mismo a veces tratan de alguna manera estorbar, Dios toma las cosas que suceden y de todas maneras las usa para su propio plan. Entonces, hoy comenzando en el versículo 1, comenzamos leyendo aquí: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Sabemos que Sarai no podía tener hijos. Sabemos que Sarai no tuvo a su primer hijo sino hasta cuando tenía como 90 y tantos años, ¿sí? Abraham de hecho ya era de casi 100 años cuando le nació su primer hijo, y estaba ya eran de edad muy avanzada. De hecho vamos a ver aquí más adelante que Abraham ya tenía como 80 y tantos años cuando esto sucedió. En la cultura oriental, como en la cultura sudamericana, me imagino yo, o latinoamericana, el tener hijos es algo muy importante. Cuando alguien no puede tener hijos, cuando alguien es estéril, cuando alguien no puede procrear, hay cierto estigma, cierto dolor por no poder tener escuincles. No sé por qué. Los que los tenemos sabemos cuánto trabajo dan, pero los que no los tienen quieren tenerlos porque quieren tener a ese bebecito que está tan tierno y tan perfecto y tan bonito, y que no hace nada, está tan quietecito. Lo vemos a los bebés cuando alguien en la iglesia acaba de tener uno y los vemos ahí tan quietecitos, todos arropaditos como tamal, parece que no lastiman ni una mosca. Y queremos acordarnos de cuando nuestros hijos estaban de ese tamaño. Queremos acordarnos de cuando eran así de pequeños, ¿verdad? Porque nos acordamos de un tiempo en el cual los podíamos controlar todavía. Lo único que teníamos que hacer era darles de comer, cambiarles el pañal, acostarlos a dormir, y eso era todo lo que hacían, ¿verdad? Pero empiezan a crecer y empiezan a tener problemas. Bueno, Sarai estaba muy acongojada, se dice, ¿sí? Porque no podía tener hijos. Ella quería tener hijos, ansiaba darle hijos a su marido, viendo específicamente que él tenía tantas riquezas, y como él mismo le había dicho a Dios, un damaseno, alguien que había nacido como esclavo, como siervo en su casa, iba a tener que heredarle. Ella quería tener un hijo y ella no podía tener hijos. Pero como suele suceder cuando nosotros queremos algo y Dios no nos lo concede, o no nos lo concede tan rápido como nosotros quisiéramos, tenemos la tendencia a tomar las cosas en nuestras propias manos y a tomar decisiones que pudieran ser contraproducentes y que pudieran causarnos muchas aflicciones que Dios no tenía planeado que tuviéramos que pasar. Y eso es lo que sucede aquí. Porque aquí se nos menciona que ella no podía tener hijos, pero que tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahora, si ustedes recuerdan, Abraham pasó un tiempo en Egipto cuando hubo una sequía en Canaán, y sin preguntarle al Señor si esta era su voluntad, o sin consultar con el Señor si debería ir a Egipto, se fue para allá y pasó algún tiempo ahí. Si ustedes se acuerdan también, en aquel tiempo él sintió que su esposa todavía era muy hermosa, y que si los egipcios sabían que era su esposa, lo iban a matar a él con tal de quedarse con ella, y le pide a su esposa que diga mentiras y diga que es su hermana. Bueno, cuando finalmente Faraón se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y los echó de Egipto, salieron ellos con muchas posesiones de ahí, salieron con muchas riquezas, salieron con siervos y siervas, oro, plata y todo lo demás, que fue lo que vimos en los capítulos anteriores. Y entre todo lo que se fue con ellos, entre todo lo que ellos se llevaron, iba esta sierva Agar. Esto me hace pensar a mí en lo siguiente: que siempre que nosotros hacemos alguna incursión al mundo, siempre que nosotros vamos al mundo a ver lo que el mundo tiene, a ver lo que el mundo ofrece, a ver las ideas, las filosofías, los conceptos que el mundo presenta, siempre, aunque no queramos, se nos va a pegar algo. ¿Sí? Hay un dicho mexicano que dice: el que anda entre lobos, aullar se enseña.
¿verdad? Se nos va a pegar algo. Siempre que vamos al mundo a buscar consejo, a buscar alguna solución, siempre que vamos al mundo a ver cómo es que ellos están haciendo las cosas, algo se nos pega. A veces, aunque no queramos, y a veces pasa mucho tiempo antes de darnos cuenta de que esto ha sucedido, pero tarde o temprano se manifiesta. Se manifiesta en nuestra manera de hacer las cosas, se manifiesta en nuestra manera de ver las cosas, se manifiesta en nuestro comportamiento. Nos damos cuenta que aquello que obtuvimos cuando hicimos esa incursión dentro del mundo se quedó con nosotros y ahora de alguna manera se está manifestando. Ya sea que nosotros permitamos cosas que antes no habíamos permitido, ya sea que veamos cosas como que no tienen nada de malo cuando antes sí lo habíamos visto, ya sea que empecemos a bajar la guardia y empecemos a decir, bueno, pues si todo mundo lo hace, si todo mundo lo practica, si todo mundo lo está hablando, si todo mundo lo está viendo, entonces quizás no sea tan malo, ¿verdad? Digo, todo el mundo no puede estar equivocado. ¿En serio? Todo el mundo cuando no está sometido a Dios está equivocado. Todo el mundo cuando no está siguiendo los preceptos que Dios nos presenta en su palabra está equivocado. Todo el mundo, por bueno que parezcan muchas de las cosas que en el mundo se hacen, cuando no está viendo todo lo que está practicando y lo que está haciendo a la luz de la palabra, está equivocado, porque la única cosa que nos puede llevar a la completa verdad y en lo único que podemos estar completamente seguros es en lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos dice que este mundo y sus deseos pasarán, pero que la palabra de Dios nunca pasará. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado con eso, porque siempre que vayamos al mundo por cualquier cosa, algo se nos va a pegar. Y de nuevo, no nos vamos a dar cuenta sino hasta mucho después a veces de que esto sucedió y vamos a empezar a rascarnos la cabeza, pero ¿cómo llegué de donde estaba hace, que sea 5 o 10 años a donde estoy ahorita? Me acuerdo aquellos tiempos cuando estaba tan firme yo en la fe. Me acuerdo en aquellos tiempos cuando estaba tan firme yo en lo que estaba haciendo. Me acuerdo de aquellos días en los que jamás hubiera dejado que esto sucediera. Y ahora de repente me encuentro en una situación en la que jamás me miré porque no anticipé que con ir y andar entre las cosas del mundo, algunas de estas cosas se me iban a pegar. Pablo les escribe a los Corintios en 1 Corintios 15:33, no erréis, no cometan un error, no se engañen a sí mismos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y la palabra que se traduce ahí, conversaciones, puede traducirse también las malas compañías. Sí, este es un hecho. No debemos de creer que nosotros de alguna manera vamos a estar exentos a regarla, vamos a estar exentos a cometer un error, vamos a estar exentos a hacernos como el mundo si andamos entre el mundo. De nuevo el dicho, andando entre el lobo, aullar se enseña uno. No erréis, las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mi mamá siempre me decía, Carlos Manuel, dime con quién andas y te diré quién eres. Y a mí como me caía gordo ese dicho, porque yo siempre decía, yo no soy como ellos, solamente porque me junto con ellos no quiere decir que soy como ellos. Y un día miré hacia atrás a mi vida y me di cuenta que no solamente era como ellos, sino que era peor que ellos. Que algunas de las cosas que yo hice, ellos jamás hicieron. Que algunas de las cosas que yo he hecho, ellos todavía no han hecho. Y es cierto. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No queremos que eso suceda. No buscamos que eso suceda. No tratamos de que eso no suceda, pero es un hecho. Va a suceder si no nos ponemos, si no estamos atentos y no dejamos que el mundo nos contamine. Creo que como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de que las ideas y costumbres del mundo no se nos peguen y no se filtren dentro de nuestra manera de pensar, de nuestro corazón, de nuestros hogares, de nuestro trabajo. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado de que estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. Si los métodos que el mundo usa son opuestos a los métodos que Dios quiere que usemos. Por eso tenemos que abrir su palabra y por eso tenemos que escudriñarla y por eso tenemos que aprenderla bien.
Sí, entonces las costumbres del mundo a veces vienen, se nos pegan de tal manera que vienen y contaminan nuestra manera de pensar y terminan contaminando nuestra manera de vivir, terminan contaminando nuestra familia, terminan contaminando todo lo que nos rodea. Y de repente vemos que hemos estado cayendo en una espiral hacia abajo y queremos sacar la cabeza para respirar y nos damos cuenta que estamos demasiado en lo profundo. Necesitamos la ayuda de Dios. Gloria a Dios que cuando clamamos a Él, Él nos salva, Él extiende su mano y nos saca del hoyo en el que nos hemos metido, pero jamás debimos haber caído en Él. El apóstol Juan escribe en 1 de Juan 2, versículos 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí está el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo, si no améis las cosas del mundo. Sí, a veces amamos demasiado al mundo, a veces amamos demasiado las cosas del mundo, a veces nos aferramos más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Sí, hay cosas que a nuestro patrón jamás le haríamos porque sabemos que las consecuencias van a venir rápido y van a ser severas, que a Dios sí le hacemos. Sí, hay excusas que le damos a Dios para servirle, para adorarle, para traer ofrendas, para entregarnos completamente, que a nuestro patrón jamás le daríamos. ¿Ok? Sí, y tenemos que estar conscientes de ello. A mí me ha tocado, cuando trabajaba en el mundo secular, y yo mismo alguna vez lo hice, que andábamos de fiesta el jueves en la noche hasta tarde, pero ¿saben qué? El viernes en la mañana ahí estábamos a las 7 de la mañana para trabajar, porque sabíamos que si no estábamos íbamos a tener que sufrir las consecuencias. Pero nos vamos de fiesta el sábado en la noche y sabemos que el servicio de la iglesia comienza a las 9 o a las 11 y nos levantamos todos cansados y todos cansados. No, Dios entiende. Dios tiene gracia para conmigo y no es que no la tenga, no es eso lo que estoy diciendo, pero se nos hace tan fácil decirle a Dios, no Señor, estoy cansado, no Señor, no tengo tiempo, no Señor, no puedo hoy, no Señor, estoy demasiado ocupado. A Dios, que entregó a su Hijo por nosotros y lo dejó derramar su sangre para salvarnos del pecado y un día llevarnos al cielo. Pero a nuestro patrón terrenal jamás le haríamos esas cosas. Creo yo que tenemos que pensar en ello, que no debemos dejarnos contaminar por la manera de pensar del mundo. De nuevo, Dios tiene que estar tan encima de todo lo demás en nuestra vida que nuestro amor por esas cosas o por esas personas parecen odio cuando las comparamos con el amor y la devoción y la dedicación que tenemos para con Dios. ¿Sí? Ahora, no estamos diciendo que todo, absolutamente todo lo que hay en el mundo es malo. Si no me vayan a malentender de que de alguna manera les estoy diciendo que tenemos que convertirnos en ermitaños y tenemos que irnos a vivir a una cueva en donde jamás vayamos a tener contacto con el mundo. No se trata de eso. Pero debemos sí de hacer lo que Pablo les dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo, ¿cuánto? Todo. Examinadlo todo y retened lo bueno. Si ni siquiera dice desechad lo malo, simplemente dice retened lo bueno. Pero tenemos que examinarlo todo y tenemos que examinarlo todo y encontrar lo bueno de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice que es bueno, no de acuerdo a lo que yo entiendo que sea bueno, no de acuerdo a lo que el mundo me dice que sea bueno, de acuerdo a lo que Dios dice que es bueno. Sí, lo que va a hacer Sarai aquí con Abraham, el mundo lo miraba como bueno, el mundo no lo miraba como que tuviera ningún problema, el mundo lo miraba como normal.
Pero tanto Saraí como Abraham van a sufrir las consecuencias de haberlo hecho. Y créanme, nosotros ya, algunos de nosotros hemos sufrido demasiado por las consecuencias del pecado, ya no queremos sufrir más. Por lo tanto, desechamos las cosas del mundo. Y a veces son cosas que el mundo no ve nada malo con ellas, pero si el Espíritu de Dios nos está de alguna manera redarguyendo, si el Espíritu de Dios de alguna manera nos está reprendiendo, si el Espíritu de Dios de alguna manera nos está llamando la atención, tenemos que prestarle más atención al Espíritu de Dios que a lo que el mundo dice. Y a veces es más fácil empujar al Espíritu de Dios a un lado y decir déjame en paz, que empujar al mundo a un lado. Porque no estamos en constante comunión, porque hemos aprendido a que Dios es lo que llamamos en inglés un pushover. Sí, lo podemos hacer a un lado cuando queramos, y Él es un viejito bonachón que no va a tomar medidas en el asunto, no nos va a dejar que pasemos por ninguna aflicción, no nos va a dejar que haya malos resultados. Pero vamos a ver lo que pasó aquí con Sarai, con Abraham. Noten el versículo 2. Tenía esta sierva Agar, Sarai, y entonces note lo que hace. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Noten que la dice que la dio por mujer. La palabra que se traduce ahí mujer, es la palabra en hebreo isha. Okay, que es darle el estatus como de esposa, más que una concubina. ¿Sí? Entonces ella no puede tener hijos, está desesperada por tener hijos. Él también quiere tener hijos. Y de alguna manera habían tenido esta costumbre o habían visto esta costumbre quizás en Ur de los Caldeos, de donde Dios los había sacado, Abraham y Sarai. Quizás fue algo que aprendieron durante su estancia en Egipto. Y como era algo aceptable para la sociedad en la que vivían, como era algo que la sociedad en la que se encontraban consideraba como normal, o cuando menos no lo consideraban como malo, Sarai le dice a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? ¿Para qué nos estamos quebrando la cabeza tanto? Mira, yo no puedo tener hijos, pero tengo esta sierva Sarai, ¿sí? Hemos visto en otras ocasiones o en otros lugares cómo la ama de la casa, si tiene una sierva y esa sierva tiene hijos y ese hijo nace sobre las rodillas de su ama, la ama es la que se considera la mamá, y lo vamos a ver más adelante porque Raquel también hace lo mismo con Jacob cuando ella no puede tener hijos, y su sierva Bilha da luz sobre las rodillas de Raquel y así se considera su hijo. Entonces ella está diciendo: ¿sabes qué? Esto es aceptable en nuestra cultura, vamos a hacerlo. El mundo a nuestro alrededor lo ve como bien. El mundo alrededor no dice que tenga nada de malo. Entonces vamos a hacer lo que el resto del mundo hace, y así vamos a poder tener hijos. O sea, yo no sé cuál de las dos cosas sería, si lo habían aprendido en Ur de los Caldeos antes de salir de su país, o si lo habían aprendido en Egipto después de haber ido ahí. De una cosa sí estoy seguro: esto no era la voluntad de Dios. Esta no era la voluntad de Dios. De hecho, iba en contra de los principios que Dios estableció desde el principio para el matrimonio. Dios jamás planeó que el hombre tuviera más de una esposa. Dios jamás planeó que el hombre tuviera concubinas. Dios jamás planeó que el hombre tuviera amantes. Dios desde el principio planeó que iba a ser un hombre y una mujer para siempre. La palabra de Dios nos dice que Dios le trajo a Adán a Eva. No le trajo a Evas, no le trajo a Eva y Alicia y María y Dolores no, le trajo a Eva solamente. Porque ese era el diseño que él tenía para el matrimonio, porque ese era el diseño que él tenía desde el principio. El hombre, por empezar a adoptar las costumbres del mundo, el hombre por tratar de
hacer cosas que el mundo no consideraba como malas, empezó a tergiversar las cosas y aún el mismo pueblo de Dios empezó a contaminarse por ello. Desde el principio el Señor planeó que iba a ser un hombre y una mujer. Lean conmigo en Génesis 2, comenzando con el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, noten, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla singular que Jehová Dios tomó del hombre singular, hizo una mujer singular y la trajo al hombre singular. Versículo 23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24, por tanto dejará el hombre singular a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer singular, y serán una sola carne, los dos. Noten que todo nos señala como uno, nada más. Un hombre, una mujer, y después de casados, una sola carne. La intención de Dios no era que el hombre tuviera esposas, sino esposa. No era que el hombre tuviera concubinas, no era que el hombre tuviera todo tipo de mujeres para que cada una supliera alguna de las necesidades que tenía. Sarai como la matriarca del clan, Agar como aquella que le iba a dar los hijos a los cuales iban a heredar. No fue el plan de Dios. Así es que no sé yo en dónde ellos lo habrán visto, no sé yo en dónde ellos lo habrán aprendido, pero una cosa sí sé, que no era el plan de Dios. Ahora, también sé que no era el plan de Dios, porque Dios ya le había prometido a Abraham que Sarai le daría un hijo. ¿No es cierto? ¿No es lo que vimos anteriormente? Así que aquí él debió haber dicho: Sarai, te agradezco mucho tu preocupación, te agradezco mucho que me ofrezcas a Agar, te agradezco mucho que pienses tanto en mí, ¿sí? Pero ya Dios me dijo a mí que tú ibas a darme un hijo, que a través de ti y de mí íbamos a tener descendencia. Dios ya se lo había dicho. Pero como dice otro buen dicho mexicano, ¿verdad? ¿A quién le dan pan que llore? Sarai viene con su sierva y le dice: Abraham, yo no puedo tener hijos, así es que mira, toma mi sierva y allégate a ella para que ella nos dé hijos a los dos. Y Abraham dijo: ok. Es el equivalente, ¿no es cierto? Ok. Ni una mención de lo que Dios le había dicho, ni una mención de la promesa de Dios, ni una mención de aquel pacto que Dios hizo con él cuando partió aquella becerra, cuando partió aquellas aves, cuando las puso en el suelo y él se quedó dormido y Dios pasó por en medio de ellos con una antorcha así sellando el pacto que estaba haciendo. Nada. Simplemente hizo lo que su esposa le dijo. Ahora, varones, no me vayan a malinterpretar aquí, no quiere decir esto que jamás vamos a hacerle caso a nuestra esposa. Más adelante Dios mismo le dice a Abraham que haga caso de lo que su esposa le está diciendo, cuando su esposa está diciéndole que haga algo que de hecho era de acuerdo a su voluntad. Pero en este caso, él debió haber hablado y decidido no, o dicho no. Dios ya me reveló a mí lo que él iba a hacer. Ahora vamos a ver aquí más adelante que la primera en sufrir las consecuencias de esta decisión fue Sarai misma. Y después Abraham también tuvo que sufrir las consecuencias de haber hecho lo que su esposa le pidió que hiciera. Y digo esto porque mucha gente dice: ya ves, mira, Abraham tuvo 2 mujeres, sus hijos tuvieron 2 mujeres, vemos la poligamia a través de toda la Biblia. Y Dios no los mató, Dios no les hizo nada. No,
Quizás Dios no los mató, pero podemos ver claramente que hubo consecuencias que tuvieron que sufrir, hubo aflicciones por las que tuvieron que pasar por haber hecho las cosas diferente al plan que Dios tenía. ¿Sí? Abraham y Sarai estaban desesperados, querían tener un hijo. Y déjenme decirles algo, como cristianos, no podemos dejar que la desesperación o el arduo deseo de tener algo o el temor de que nunca lo vamos a llegar a tener dicte las decisiones que vamos a tomar. Hoy ya estoy muy vieja, así es que me voy a casar con el primero que me muestre, que me dé un anillo. O ya estoy muy vieja, así es que voy a ir a intentar drogas de fertilidad y voy a ir a intentar esto y aquello. O yo creo que yo ya no voy a encontrar a la mujer ideal para mí, así es que la primera que me guiñe el ojo, a esa me le voy a aventar y a ella la voy a tomar como mi esposa. No debemos de permitir que la desesperación o nuestro deseo de tener algo, el temor de nunca llegar a tenerlo, dicte lo que vamos a hacer. Si la Biblia nos dice claramente que Dios sabe de lo que tenemos necesidad en Mateo 6:8. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe cuáles son nuestros más ardientes deseos. Él sabe cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Y tenemos que confiar que Él a su tiempo, cuando Él lo decida, va a suplir esas necesidades. Y cuando vamos a tomar algún paso, cuando vamos a hacer alguna decisión que nos ayude a suplir esas necesidades, tenemos que consultarlo con Él para que Él nos verifique a través de su palabra, a través de consejo, como sea, que eso es lo que Él desea que hagamos. Debemos entonces presentar nuestras peticiones delante de Él, como Abraham ya lo había hecho. Pero luego debemos dejar que Él, Dios, haga su papel de Dios y haga lo que Él va a hacer, cómo Él lo quiere hacer y cuándo Él lo quiere hacer. Dios no necesita nuestra ayuda. Nosotros somos muy buenos para dársela. Pero Él no necesita nuestra ayuda. Y si tan solo esperáramos en Dios, si tan solo esperáramos a que Él hiciera, creo que nos evitaríamos tantos problemas, nos evitaríamos tantos sufrimientos. Pero somos muy desesperados, queremos las cosas, las queremos ya, las queremos como nosotros queremos, en el momento que nosotros decimos. Y cuando Dios se tarda, permitimos que el temor y todas estas otras cosas que ya mencioné nos lleven a tomar decisiones que no debemos de tomar. Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a Él, clamamos a Él, le damos a conocer nuestras peticiones, aun cuando la misma palabra nos dice que Él ya sabe lo que necesitamos. Le rogamos, dándole gracias por lo que Él ya ha hecho en nuestra vida y por lo que esperamos que Él haga. Y cuando hacemos eso y lo dejamos a los pies de Cristo, dejamos nuestra petición ahí delante de Él y ponemos nuestra confianza en Él y ponemos nuestra fe en Él, en que Él va a hacer cuando Él lo decida, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestros pensamientos en Cristo, porque ya se lo dimos a Él. Cuando usted va al banco y deposita su dinero, usted sabe que lo van a meter a una caja fuerte. No se va a casa y está llamando al banco cada rato para, hey, ¿todavía tienen mi dinero ahí? Hey, ayer deposité $20, ¿todavía están ahí? Hey, andan asaltando bancos por aquí en el sur de San Diego, ¿todavía está mi dinero ahí? ¿Verdad que no hacen eso? Dejan el dinero y se van y cuando van a pagar algo sacan su ATM y la pasan por la cosa esa y confían en que ahí va a estar. ¿Saben qué? Tenemos tanta confianza a instituciones del mundo, a instituciones del hombre para guardar nuestras riquezas. ¿Por qué no podemos tener la misma clase de confianza, el mismo tipo de fe en nuestro Dios, que jamás va a hacer nada que sea para nuestro mal, o jamás va a dejar de hacer nada que sea para nuestro bien? ¿Se fijan lo que les estoy diciendo? Es importante. ¿Sí?
En 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Tenemos la confianza en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La clave es conforme a su voluntad. ¿Sí? Estamos tan apurados por pedir que no pedimos primero que se nos revele si es la voluntad de Dios o no. Y cuando pedimos y no es de acuerdo a su voluntad y no nos responde como nosotros queremos, perdemos la fe. Dejamos de creer. Pensamos que Dios automáticamente ya dijo que no. ¿Y para qué seguir yendo a Dios a pedirle si siempre va a decir que no? No, primero tenemos que arrodillarnos delante de Él, clamar a Él y decir: Señor, esto es lo que yo deseo. ¿Es tu voluntad? Y una vez que nos revele, si esta es mi voluntad, esto es lo que yo deseo para ti, entonces, Señor, por favor, obra tú en mi situación y dame lo que te estoy pidiendo. El versículo 15 de 1 de Juan 5 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, vamos a tener las peticiones que hemos hecho. Lo que a mí no me cabe en la cabeza y lo pienso una y otra vez es: Abraham ya sabía. ¿Por qué accedió? Varones, por favor, escúchenme. Ustedes, como los líderes espirituales de su hogar, tienen que buscar siempre estar en una sintonía, en una comunión cercana con Dios, para que ustedes puedan clamar a Él a favor de sus esposas, a favor de sus hijos, por sí mismos, sabiendo que lo que ellos están pidiendo, lo que ellas están pidiendo, lo que nosotros estamos pidiendo, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero a veces la esposa viene y dice: ¿sabes qué, viejo? He estado pensando que deberíamos de hacer esto, deberíamos de hacer esto otro. Y en lugar de decirle: vente, mi amor, vamos a arrodillarnos y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija, pues tú haz lo que quieras, yo no. Tú decide. Yo no quiero la responsabilidad de ser el que decida. No seamos como Abraham aquí. Hay que ir a Dios, hay que buscar su voluntad nosotros como varones, y luego poder decir con seguridad: ¿sabes qué, mi amor? Yo sé que eso es lo que tú quieres, yo sé eso es lo que tú deseas, pero yo he estado pidiéndole a Dios por esta situación, y ¿sabes qué? Todo lo que Él me ha dicho es completamente lo contrario. Y le voy a pedir que te lo confirme a ti también. Entonces tenemos que pedir, pero tenemos también que dejar que Dios haga. Y cuando nosotros estamos seguros, cuando ya Dios nos ha revelado a nosotros lo que va a hacer, tenemos que esperar en Él. Amén. Versículo 4, noten lo que dice: y él, Abraham, se llegó a Agar, la cual concibió y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahí está la consecuencia de lo que Sarai hizo. Me imagino que después de que se supo embarazada, me imagino que ha de haber sido una mujer más joven, me imagino que ha de haber más joven que Sarai, cuando menos sí. Me imagino que ha de haber sido una mujer fuerte, me imagino que ha de haber sido una mujer que en cuanto sucedió el asunto se embarazó. Sí, y ahora me la imagino a ella quizás paseándose enfrente de Sarai, mostrándole la pancita. Cada vez se hacía más grande. O quizás cuando Sarai, como su señora, como su ama, le pedía que hiciera algo, se agarraba la espalda. ¡Ay, los achaques del embarazo! Abraham, por favor, dile a Sarai que no la friegue, estoy embarazada. Como ella no sabe lo que es estar embarazada. Y empezó a despreciarla, empezó a verla como menos que ella. Quizás se aprovechaba del hecho de que Sarai ya no podía tratarla simplemente como su sierva. Ella era la mamá del hijo de Abraham y le había dado la posición de casi esposa.
Y si no había más hijos, ese hijo heredaría todo lo que era de Abraham. Y quizás eso la llenó de soberbia y de orgullo. De cualquier modo, Sarai empezó a sufrir las consecuencias de esa decisión de darle a Agar a su marido casi inmediatamente. ¿Saben qué? Yo le pediría a Dios, sabiendo hoy lo que sé, yo le pediría a Dios que cuando yo tomara una decisión como la de Sarai, así de inmediatamente me hiciera pasar por las aflicciones que tengo que pasar para cambiar mi rumbo, para cambiar mi manera de pensar. Pero a veces hacemos cosas como las que Sarai hace y hasta pedimos a Dios que las bendiga, ¿no es cierto? A veces tomamos decisiones por nosotros mismos, sin consultar a Dios, sin decirle a Dios, y hasta le decimos: Señor, bendice mis planes, por favor. Y no debe ser así. Aquí Agar empezó a burlarse, empezó a menospreciarla, empezó a despreciarla. ¿Y saben qué? Sarai se lo tenía bien ganado, ¿no creen? Fue consecuencia de su propia decisión. Pero miren lo que hace en el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Ande pues. ¿Sabes qué? Esta mujer me está haciendo pasar por vergüenzas delante de toda la casa. Es una vergüenza para mí que una sierva me falte al respeto de esa manera. Y siendo que tú eres mi marido y no tienes el valor para defenderme delante de ella, porque ella va a tener tu hijo, y no tienes ni siquiera la manera, no buscas la manera de hacer lo que tienes que hacer. ¿Sabes qué? La verdad de las cosas es que más vergüenza es para ti, que no haces nada para que ella no me falte al respeto. En otras palabras, Abraham, tú tienes la culpa de mi aflicción. No es que yo te haya dado a Agar, es que tú no la pones en su lugar. ¿Esa era la razón? No. ¿Saben qué? Permítanme decirles que los dos tenían culpa en esto. Los dos estaban igual de equivocados. Los dos habían cometido un error. Y luego noten que invoca el nombre de Dios para que sea Él quien juzgue entre quién tiene la culpa de lo que está pasando en su hogar. Dios juzgue entre tú y yo. ¿Quién es el que tiene más culpa? ¿Quién es el que está en una peor situación? ¿Yo que te di a mi criada o tú que dijiste que sí? Ni uno ni otro miraba su culpabilidad, ni uno ni otro miraba su responsabilidad. Y cuando eso empieza a suceder, cuando se empieza, tú tienes la culpa, no, tú tienes la culpa, no, si tú no hubieras hecho, no, si tú no hubieras dicho, ¿saben qué? Empieza la cosa a irse de picada y no se detiene hasta que se estrella y todo el mundo sale lastimado. No, cada quien mire lo que está haciendo, cada quien mire lo que ha hecho, cada quien mire las decisiones que ha tomado, y si se cometió un error, hay que remediarlo. Aunque tenga que hacer un lado mi orgullo, aunque tenga que ser yo el que doble las manos, aunque tenga que ser yo el que dé su brazo a torcer. Lo que importa no es que yo esté bien, lo que importa es que el matrimonio esté bien. Y si para que el matrimonio esté bien yo necesito doblar los brazos y decir: ok, me someto a ti, me someto. Ahora en este caso estoy hablando en primera persona, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que hablar en primera persona también. Sí, no estoy admitiendo nada, ¿ok? No estoy admitiendo nada, yo soy completamente inocente, estoy usándolo como ilustración nada más. Entonces ella
llama, invoca el nombre de Dios para que juzgue entre los dos. Cuando claramente podemos ver que los dos eran responsables por lo que estaba pasando. Ella por sugerir algo que no era la voluntad de Dios, arrastrada por su temor y a nunca tener hijos, y él por no establecer, Abraham por no establecer claramente que Dios ya había declarado por su palabra lo que habría de suceder y escuchar a su esposa. Pero luego vean lo que Abraham hace en el versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Se fijan Abraham lo que está haciendo aquí también? Está haciendo la responsabilidad a un lado. Le está diciendo a su esposa: ¿sabes qué? Es tu sierva. Yo me lavo las manos. Tú haz lo que quieras con ella. De nuevo, eso no es algo que los hombres debemos hacer. Abraham le huye a su responsabilidad de poner orden en su casa y le deja a su esposa el papel de ser la mala, la opresora, la que imponga su disciplina, para que al final de cuentas digan: ella tuvo la culpa de todo. Ella me la dio y luego la oprimió y luego la afligió para que se fuera de la casa. Si el niño que lleva le pasa algo, la única responsable de todo lo que suceda es ella. Y él se lava las manos. De nuevo, varones, no es algo que nosotros debamos hacer como varones de Dios. Este fin de semana pasado estuve en un retiro para varones de varias iglesias en Murrieta y me tocó predicar en una de las sesiones, y de hecho tomamos un solo versículo de la Biblia para exponer, y es el 1 Corintios 16:13, y noten lo que dice este versículo. El tema general del retiro fue hombres de verdad, ¿sí? Y noten lo que dice este versículo. 1 Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. El versículo 14 dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pero el versículo 13, que fue el versículo del fin de semana, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Saben qué? Déjenme decirles algo, varones. A veces, como los varones, como los líderes de la casa, vamos a tener que tomar decisiones que no van a ser muy populares con los miembros de nuestra familia. No van a ser muy populares con los miembros de nuestra familia. ¿Saben qué? Se van a rebelar en contra de ellas. No van a querer someterse a ellas. Pero ¿saben qué? Aún así debemos de tomarlas. No debemos de temer que se nos diga que somos los malos. No debemos de temer de que se nos diga que somos muy rígidos. No debemos de temer que se nos culpe de ser demasiado estrictos. Tenemos que tomarlas, porque esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. ¿Ok? Pero no las tomamos como para enseñorearnos de la casa. No las tomamos simplemente porque yo digo que así va a ser y así va a ser. No, tenemos que tomar los principios que se nos presentan ahí en 1 Corintios 16:13 para poder tomar esas decisiones. Noten que dice velad. Velad es una manera de decir velad en oración, cuidar de la casa en oración, buscar el rostro de Dios para saber cómo dirigir la casa. Velad, tenemos que velar. Tenemos también que asegurarnos que estamos firmes en la fe, que no es nuestras opiniones, que no son nuestros deseos, que no es mi manera de pensar, que no es lo que yo creo que debe ser. He estado velando en oración, sé que está basado en la fe que profeso, sé que está basado en lo que la palabra dice, de tal manera que tengo que hacer que se cumpla porque estoy seguro de ello. Y luego noten que también sigue diciendo aquí: portaos varonilmente. No dice portaos machistamente,
Dice varonilmente. Un varón es alguien que sabe lidiar con los problemas que tiene de una manera en la cual usa la palabra de Dios, la enseñanza que Dios le ha dado, su fe en Dios para dirigir y guiar a su casa. Ahora, no quiero que me malentiendan, no estoy aquí delante de ustedes diciendo, yo ya logré hacerlo así, aprendan de mí. No, hay veces que yo también la riego. Pero estoy poniendo un estándar que todos nosotros como varones debemos de buscar seguir, un estándar que todos nosotros como varones debemos ayudarnos los unos a los otros a poder lograr. Y luego dice, esforzados. Que otra manera de traducir eso es sean fuertes. Entonces, habiendo velado en oración acerca de estas cosas, estando seguros que están firmes en la fe, tomándolas y asumiendo nuestra responsabilidad, de que son nuestras responsabilidades, esforzándonos por estar seguros de que estamos haciendo lo que Dios quiere y sobre todo haciéndolo con amor. Y a veces el amor es duro. Sí, el amor no es nada más. El amor a veces tiene que ser duro. Porque por amor Dios nos disciplina a nosotros también. Entonces, cuando se trata de tomar decisiones, las tenemos que tomar. Aunque no sean populares. Aunque nos miren como el malo. Aunque nos miren como el rígido. Porque nuestra primera responsabilidad es delante de Dios. Nuestra primera responsabilidad es ante Él. A Él es al que le vamos a dar cuentas. Y saben que cuando estemos delante de Él, nuestra esposa no va a estar ahí con nosotros para hacernos el paro. No le vamos a decir como a veces le decimos aquí en la tierra, tú dile vieja, tú dile. Tú sabes lidiar con estas cosas mejor que yo. Tú tienes más palabra. Tú eres más tierna. Tú eres más... Tú ve y diles. No, ahí vamos a estar solos delante de Dios. Y Él nos va a llamar a cuentas por ello. Se me hace curioso cómo tanto el uno como el otro está sufriendo las consecuencias de su propia imprudencia, pero parece ser que ninguno quiere tomar responsabilidad por ello, ¿no es cierto? Ninguno de los dos quiere tomar responsabilidad por ello. Saben que la palabra de Dios nos dice que cuando sufrimos, cuando somos abofeteados por nuestras propias imprudencias y lo soportamos, ¿qué gloria nos trae esto? Absolutamente nada. Estamos sufriendo lo que estamos sufriendo por nuestras propias imprudencias. Estamos sufriendo lo que estamos sufriendo por nuestros propios descuidos. Estamos sufriendo lo que estamos sufriendo por no seguir al pie de la letra lo que la palabra de Dios dice. Cuando eso sucede, ¿saben qué? Como decía mi nana Lina, fájese los pantalones y aguántese. Usted fue el que causó esto. Para que ya no se ande robando chicles de la tienda de Doña Tuta y con el cable de la luz, ¡zas! 3 veces. Pero duele. Pues para que la piense 2 veces la próxima vez. Para que la piense 2 veces la próxima vez. Estoy seguro que tanto Abraham como Sarai estaban, pero duele. Ajá. Querían hijos. No quisieron esperar en Dios. No quisieron esperar a que Él lo hiciera, cuándo Él lo iba a hacer, cómo Él lo iba a hacer. Tenía Abraham la promesa certera de que iba a suceder. Sin embargo, cerró los ojos a ello e hizo lo que su esposa le dijo. Y las consecuencias no se dejaron esperar. Hombres y mujeres de Dios, por favor, cualquier decisión, cualquier deseo, cualquier anhelo, entréguenselo a Dios. Pídanle a Él.
Suplíquenle a Él, ruéguenle a Él. Y una vez que lo hagan, déjenlo en sus manos. Encomienden a Jehová su camino. Y Él hará. No usen su propia prudencia. Dejen que Él los guíe. Y aún más todavía, no hagan lo que el mundo hace. No porque el mundo no dice que está mal, quiere decir que no está mal. No porque todo el mundo lo acepta, quiere decir que está bien. Tenemos que verlo todo con los ojos de Dios. Tenemos que verlo todo a la luz de la palabra de Dios. Amén.